Hola, soy Felipe Carrasco, estudiante de la unidad educativa Vygotsky de Riobamba y consto en el paralelo B de segundo de bachillerato. Pues hoy hablaremos sobre la explotación que plasmaron los españoles hacia los indígenas en la época colonial. Y en este tema plasmaremos los métodos que utilizaron los españoles y al igual la historia que surgió en dicha época. Bueno, hablaremos sobre la explotación que los españoles marcaron en los indígenas en la época colonial. Para ello usaron métodos y en este caso hablaremos sobre la encomienda, que fue una de las principales formas de empleo que plasmaron los españoles a los indígenas americanos. Esto lo podemos definir que era una institución que establecía que un castellano conocido como encomendero, tenía a su disposición un pueblo de indios con sus caciques para que les pagasen tributos y les sirvieran. La figura de este cacique era la figura principal de los poblados. Era muy importante porque solía ser el intermediario, la persona que se plasmaba en medio del encomendero y los indios. Fue la institución más difundida en toda América y muy poco de indios se libraron de ella. La encomienda fue un instrumento muy eficaz para consolidar el dominio de un territorio, para que ese dicho territorio pudiera ser de alguien. Esto organizaba a la población indígena al igual como mano de obra forzada. Por otro lado, podemos ver que la encomienda fue un medio empleado por la corona española para recompensar a los que habían prestado servicios importantes y contribuido a la conquista y además para fijar a la población europea. Las prestaciones establecidas en la encomienda eran de dos tipos, o sea, se basaban en dos tipos o maneras, que era el tributo y el servicio personal, como ya lo hemos dicho anteriormente. Dichas prestaciones establecidas en la encomienda como se basaban en el tributo, se destinaba al mantenimiento del encomendero y su familia. Era como su forma de pago, además de proporcionarle productos que podía vender, ya que solían ser en especie, por ejemplo, metales, ropa, animales, maíz, trigo, lo cual era muy importante para esas personas, ya que les llenaba, los mantenía vivos, por decirlo así. En sí, como otro tipo era el servicio personal, lo cual permitía al encomendero emplear a los indios en el servicio doméstico de su casa, con un sinfín de tareas de ayuda para los que eran como los amos. Se basaban en labores agrícolas, ganaderas y hasta artesanal, como la rama textil, por ejemplo, aunque se sabe que hubo también indios encomenderos que contribuyeron a la construcción de barcos y otros fueron empleados en ingenios de azúcar. Otra de las tareas era la del transporte, lo cual era algo vital, pero en esa dicha época se plasmaba como algo problemático. Las distancias que se plasmaba y lo complicado que era el terreno era
un problema muy seguro en dicha época, y en ello también había carencia de animales de carga, y eso lo hacía aún peor. Muchos encomenderos empleaban a sus indios en el transporte propio para alquilarlos como viajeros, comerciantes o grandes productores que necesitaban de sus servicios. Así se les vendían a los indígenas. Este empleo de trabajo humano tenía muchas evidentes de consecuencias para los indígenas en la salud. Fue algo que preocupó mucho a las autoridades y intentaron limitarlo lo más posible, hasta que lo prohibieron, pero la demanda de transporte fue más fuerte que siguieron empleando seres humanos para dicha tarea. Así que en realidad no cambió nada. En territorios dependientes directamente los mandos que venían de la corona, también habían encomiendas que eran administradas por corregidores y oficiales del rey. Los indios encomenderos pagaban sus tributos y trabajaban en las obras públicas, en la construcción de edificios, cárceles, audiencias, catedrales e iglesias. También ejercieron tareas como de servicio doméstico para las autoridades, aunque estaba prohibido ahí. Luego hubo un menor número de encomiendas vinculadas a la iglesia e instituciones de caridad. Las obligaciones de los indios encomendados no terminaban con el tributo y el servicio. La cuantía del tributo y los límites del servicio tardaron en ser regulados por las autoridades, por lo que quedaron en el que cada encomendero se dé todo tipo de situaciones, o sea, tenga todo tipo de situaciones. Esto condujo a que la encomienda haya casos de esclavitud, pero muy pronto se alzaron voces que denunciaron estos abusos. Entre más crítico era, mejor lo hacían. En un año plasmado, que era en 1512, tras denuncias que se plasmaban y solo daban denuncias y más denuncias, establecieron más garantías por los indios, ordenando que debían recibir un trato justo, algo equitativo entre indígenas y españoles. Y quedaron en el trato de que el encomendero tenía que cumplir la obligación de evangelizarlos. En 1527 se estableció la supervisión religiosa para la creación de nuevas encomiendas. Así, los religiosos debían determinar si un grupo concreto de indios les beneficiaría para una encomienda o no. En esta dicha época, lo más importante que fue como un cambio fue la situación jurídica de los indios, lo cual llegó con las leyes nuevas en 1542. Los indios pasaban a ser plenamente subsidios de la corona. Esta decisión provocó que se ordenara que no se creasen nuevas encomiendas y que las existentes se